¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos el final de la loca batalla en el gimnasio, con Kouki liberando su verdadero poder. Okarun y Sakata, tras una épica fusión, lograron detener por ahora a Hase y la alienígena. Veremos la vuelta de la familia Kito y su gusano Tsuchinoko. Ah, y se me olvidaba, un maldito Sharknado. Tatsu, creo que empezaste a enloquecer con las referencias, pero me encanta. Y este es el resumen. Gigi le preguntó a Bamola si podía ver a Momo en su hombro, pero ella lo miró confundida y le preguntó de qué hablaba. Eso puso nerviosa a Momo. Intentó llamar su atención agitando las manos y gritándole que la mirara, pero no surtía ningún efecto. Gigi entonces le explicó a Seiko lo que pasaba y dijo que era grave, que la maldición de Momo estaba empeorando. Pero Seiko solo lo miró con curiosidad y se quedó viendo a Momo como si no la reconociera. Eso preocupó aún más a Momo y a Gigi, porque ni su propia abuela podía recordarla. Gigi trató de hacer memoria por ella, explicando a Seiko que estaban en el aeropuerto porque iban rumbo a Shimane para ayudar a Momo a volver a su tamaño normal, pero Seiko solo se llevó la mano a la cabeza con gesto de dolor, incapaz de recordar. Entonces el compañero de Suma pidió ayuda mientras cargaba a Daiki a cuestas. Con cara preocupada dijo que Suma ya casi no podía ver y que Daiki ni siquiera podía caminar y que él no tenía manos libres para ayudar a ambos. Seiko le pidió a Bamola que tomara de la mano a Suma y ella lo hizo con gusto, guiándolo por el camino. Suma se disculpaba, pero en las caras de Gigi y Momo se notaba la preocupación mientras observaban la escena. Gigi entonces le pidió a Momo que lo acompañara, así que ella saltó su mano. Él le dijo que como tenía poderes espirituales fuertes, tal vez podía percibirla mejor que los demás. También la consoló, diciéndole que todo estaría bien y que nunca se olvidaría de ella. Le prometió que la vigilaría sin parar y con lágrimas en los ojos, Momo le creyó. Por otro lado, mientras el compañero de Suma llevaba a Daiki, este le pidió que aguantara un poco más. Daiki lo miró y le preguntó por qué lo ayudaba, llamándolo Raya. Le recordó que la primera vez que se conocieron, Raya intentó golpearlo con un palo. Explicó que en ese entonces pensó que Daiki era el culpable de que Suma estuviera en problemas. Daiki le preguntó si eso significaba que lo golpearía por el bien de Suma, a lo que Raya respondió que no le guardara rencor. Daiki le preguntó entonces por qué se esforzaba tanto por Suma. Raya le contestó con otra pregunta y por qué no. Le dijo que Suma también lo había ayudado. Le contó que antes lo molestaban mucho y que Suma fue quien lo defendió, que aunque estaba furioso siempre fue amable con sus amigos y nunca dejaba atrás a nadie. Agregó que toda la gente que se reunía con Suma tenía algún problema, ya fuera en casa o en la escuela. En ese punto la historia saltó a un recuerdo. Suma le quitaba una caja de jugo que parecía una bebida energética junto a unas cápsulas y pastillas a una de las chicas del grupo, la que tenía el fleco de colores. Ella se enojó y le gritó que qué le pasaba, pero Suma solo le dijo a Raya que la vigilara para que no tomara esas cosas. La chica gritó que eso no era asunto suyo. Raya intentó calmarla y le explicó que lo que se estaba metiendo podía matarla. Ella respondió furiosa ¿y qué? Y le preguntó cuál era el punto de seguir viva. Suma se detuvo al escuchar eso. Ella confesó que no podía hacer cosas que para los demás eran normales. Decía que la gente le preguntaba por qué ni siquiera podía con eso, pero que ni ella sabía la respuesta, que sus padres ya se habían rendido con ella y solo la veían como una vergüenza, que ni siquiera podía mantener el nivel de sus compañeros. Mientras hablaba, las lágrimas le corrían por el rostro. Decía que vivir así no era felicidad. Raya se quedó helado al oírla y Suma volteó a mirarla, le pidió perdón, pero fue sincero, no sabía cómo ayudarla. Aún así le dijo que mientras estuviera con ellos todos serían felices, que cuando se unía al grupo lograba hacerlos reír a todos y él no sabía cómo lograr eso, que si alguna vez se sentía triste solo tenía que regresar con ellos, pero que no usara más esas cosas. Esas palabras calaron hondo en ambos y les dieron un poco de alivio en medio del caos. Volviendo al presente, Raya dijo que el mundo iba muy rápido, que querían alcanzarlo pero no podían, aunque dieran su mayor esfuerzo. Mientras contaba eso, mostraba lo que había pasado con la chica y sus padres. Dijo que lo único que quería era ser perdonados, que alguien les dijera que estaban bien. Dijo que Suma los salvó a todos y que por eso harían lo que fuera por él. Mientras seguían caminando por el aeropuerto, una reportera en las noticias contaba que cerca de la estación Maebashi, un vehículo que transportaba a unos hombres que estaban en juicio por asesinato, secuestro y otros crímenes fue atacado. Algunos lograron escapar, entre ellos estaban Yuichi, Yuhiko y Yumaniel Kito. Después, un grupo de personas gritó hacia su madre y señaló al grupo de Seiko, diciendo que ahí estaban. La madre miró a Gigi y dijo que tenía rato queriendo ver a ese chico, pero que no podía ver a la otra.
refiriéndose a Momo. Resulta que la familia Quito también estaba en el aeropuerto buscándola. Naki explicó que el olor de la chaqueta de Momo los había llevado hasta ahí, así que pensaban que debía estar cerca. Mientras se preparaban para abordar el mismo avión que el grupo de Momo, comentó que ya era hora de un viaje aéreo. En la siguiente escena, Seiko y el resto del grupo ya estaban a bordo del avión. Apenas el motor comenzó a rugir, Gigi empezó a gritar de puro nervio. Preguntó si de verdad iban a volar y Momo, lejos de calmarlo, se sumó al drama diciéndole que sí, que ahora sí iban a despegar, y le preguntó si estaba listo. Bamola le preguntó a Suma si estaba emocionado y él simplemente dijo que sí, sin mucha emoción. Al poco rato el avión despegó por fin, lo que sobresaltó a Momo, emocionó a Bamola y dejó a Gigi completamente mareado. Gigi, preocupado, dijo que sentía como si el estómago estuviera flotando. Entonces Momo intentó tranquilizarlo. Le dijo que todo estaba bien y que mirara por la ventana, que tal vez la vista lo ayudaría a calmarse. Pero en lugar de calmarse, Gigi gritó del susto y empezó a temblar, lo que hizo que Momo, que estaba parada sobre su hombro, perdiera el equilibrio y cayera sobre el hombro de Suma. Suma se sorprendió por el golpe repentino y se quedó medio confundido. Momo lo llamó rápido y le preguntó si podía oír su voz. Él se calmó al instante y le contestó que sí, que solo era ella, pero le pidió que no lo asustara así otra vez. Momo se conmovió al ver que todavía podía notarla, pero luego Suma explicó que aunque todavía podía escucharla, ya no podía verla, y refiriéndose a ella como chica, dijo que sus ojos ya estaban completamente dañados. Eso hizo enojar a Momo y le dijo que no la llamara así, que odiaba que la llamaran chica. Suma se quedó serio y en silencio. Luego le dijo que entonces le dijera su nombre. Eso confundió a Momo. Suma señaló que ella misma había dicho que no se lo iba a decir, y Momo se quedó sin palabras al recordar que sí, que lo había dicho la primera vez que se conocieron dentro de Danmanra. De pronto Gigi se metió en la conversación y dijo en serio que Momo no tenía por qué decirle su nombre a Suma. Dijo que iban a escuelas diferentes y que además eran completos desconocidos. Añadió que una vez que todo esto terminara, prefería que Suma no tuviera más relación con ellos. Momo lo interrumpió preguntándole cuál era el problema, que por lo menos podía decirle su nombre. Suma entonces le dio la razón y agregó que tampoco quería tener nada que ver con Gigi, pero también dijo que como se relacionaba con Momo era cosa suya, y lo dijo con una seriedad total, sin una pizca de broma. Luego añadió que tenía intenciones de seguir involucrado con Momo a futuro, lo que hizo que tanto Gigi como Momo se sonrojaran y se pusieran nerviosos. Además dijo que no iba a aceptar quejas por lo que acababa de decir. Gigi y Momo pensaron que Suma sentía algo por ella, así que Gigi trató de hablar con él y le dijo que no podía simplemente decidir ser novio de alguien. Suma se confundió y aclaró que lo decía en el sentido de socializar y que tal vez lo habían malinterpretado. Explicó que no era de esos novios pegajosos o tóxicos y le dijo a Gigi que se calmara, lo que hizo que Gigi se pusiera rojo de vergüenza. Molesto, dijo que lo odiaba, lo que hizo que Suma soltara una risa. Gigi, molesto de nuevo, le preguntó qué era lo que causaba gracia y Suma solo le respondió con una sonrisa que no era nada. Mientras tanto, Momo se quedó callada y Bamola, que notó lo raro de Gigi, le preguntó por qué estaba tan enojado, diciendo que no era común verlo así. Gigi le pidió a Bamola que cambiara de asiento con Suma porque no soportaba estar sentado a su lado. Suma aprovechó para molestarlo y le dijo que ese comportamiento era justo el tipo de actitud cringe de la que hablaba antes, lo que hizo que Gigi se enfureciera más y le gritara que se callara. Poco después Bamola ayudó a Suma a cambiar de lugar, pero lo hizo regañándolo y pidiéndole que no provocara a Gigi, que él era una buena persona. Suma solo asintió en silencio. Entonces Gigi aprovechó para burlarse de él, diciendo con voz sarcástica que ahora Bamola estaba enojada con él y le dijo pobrecito, lo que irritó a Suma. Gigi siguió con las burlas, así que Suma le contestó que se iba a acordar de ese momento, llamándolo un puto novio celoso, lo que hizo que Gigi se sonrojara otra vez. Mientras los dos se molestaban mutuamente, Momo simplemente comentó que le daba gusto que al menos se estuvieran llevando de alguna forma. Luego les preguntó si no creían que el viaje les estaba saliendo sorprendentemente bien, pero justo cuando volteó a ver a Seiko fue como si todo hubiera cambiado, porque vio que Seiko tenía dificultad para respirar y sudaba mucho. Trató de hablarle, pero Seiko no respondió. Gigi entonces preguntó qué pasaba y Momo dijo que parecía que su abuela estaba hecha polvo. Por eso Gigi le preguntó a Seiko si estaba bien y si debía llamar a un asistente, pero ella le respondió que
que estaba bien y que no hacía falta llamar a nadie. Momo gritó que por qué decía esas mentiras sin sentido y Gigi señaló lo mucho que estaba sudando. Seiko dijo que tal vez era por la medicina que había tomado, así que les pidió que no se preocuparan. Mientras hablaban, un tipo sospechoso con gorra se levantó de su asiento y empezó a caminar hacia ellos. Gigi, preocupado, le dijo a Seiko que si necesitaba algo, solo tenía que decírselo. También le sugirió que tal vez si usaba su energía espiritual para curarla, se sentiría mucho mejor. Entonces, el hombre sospechoso levantó el arma de repente e intentó apuñalarlo por la espalda. Por suerte, Futa logró detenerlo a tiempo y todos voltearon a ver lo que pasaba. Incluso los demás pasajeros del avión miraron al hombre que colapsó y no pasó mucho hasta que comenzaron a gritar que tenía un cuchillo. Suma dijo enseguida que Futa había reaccionado por puro instinto y que había un enemigo a bordo. Gigi se alarmó al escucharlo y preguntó si de verdad había uno. Entonces otro hombre se levantó detrás de él e intentó apuñalarlo otra vez, pero esta vez Seiko lo detuvo con una patada directa en la cara. El tipo salió volando con el golpe. Mientras los pasajeros comenzaban a entrar en pánico, Seiko, sorprendida, preguntó quién demonios eran esos tipos. Gigi, por su parte, encaró al otro y le gritó que no se acercara. Bamola se encendió molesta con los ataques y Suma les gritó que pararan, que era demasiado peligroso. Otro agresor se lanzó por el costado de Gigi y Momo, para distraerlo, le lanzó una maleta directo a la cara. Les advirtió a todos que habían más enemigos, que tuvieran cuidado. Bamola se puso su abrigo mientras avisaba que del otro lado también venían más. Raya se puso enfrente de ella y le dijo que se quedara atrás, que él se encargaría. Suma le tomó la mano, le pidió que no se levantara y que se escondiera debajo de los asientos, pero para cuando se dio cuenta, el exoabrigo o exotraje ya se había transformado en su traje de kaiju y eso lo dejó confundido por la sensación que sintió. Bamola le dijo que no se preocupara, que ella era fuerte. Raya quedó en shock al ver la transformación, mientras Suma no entendía qué estaba sintiendo. Gigi no perdió el tiempo y le dijo a Bamola que activara el espacio vacío porque había demasiada gente en peligro. Ella respondió de inmediato con un recibido y activó el modo escondite súper emocionante del traje. En segundos todos fueron transportados al espacio vacío. Seiko quedó pasmada cuando los pasajeros desaparecieron frente a sus ojos. Gigi felicitó a Bamola y Momo se mostró impresionada porque no sabía que ella podía hacer algo así. De repente, uno de los atacantes se comunicó con alguien a quien llamó madre y le informó que Momo y los demás estaban usando el espacio vacío. Esa mujer, la madre, respondió que ella sabía que no eran gente común, pero no se esperaba que fueran los bastardos de ese lado. Cuando se quitó el disfraz, se reveló que era Naki Kito, acompañada de otros miembros de la familia Kito. Naki se puso en posición de combate mientras Gigi y Momo la reconocieron, sorprendidos de que fuera la vieja bruja de la familia Kito. Momo preguntó qué hacían ahí si se suponía que ya los habían arrestado. El rostro de Naki se torció de rabia. Comentó que podía escuchar la voz de Momo, pero preguntó dónde se escondía. Momo, que estaba parada sobre su muslo, gritó que estaba justo ahí. Bamola, confundida, preguntó quién era su mujer. Uno de los Kito se alarmó al ver que Bamola se había convertido en un kaiju. Seiko también preguntó quiénes eran esas personas. Gigi explicó que eran sus caseros del pueblo Byakuya y que solían sacrificar humanos. Naki explotó y dijo que eso no era cierto, que los verdaderos asesinos eran ellos, porque gracias a ellos el volcán había hecho erupción y mucha gente murió. Pero Momo aclaró que en realidad nadie lo había hecho. Mientras discutían, Bamola se lanzó contra un miembro de los Kito y le metió un puñetazo que lo mandó a volar. Seiko también se unió a la pelea y le dio un codazo en la mandíbula al otro. Momo lanzó otra maleta directo a la cara de uno más, mientras gritaba que tuvieran cuidado con las cuchillas que llevaban. Por otro lado, Raya la estaba pasando muy mal, recibiendo golpe tras golpe. Su oponente lo provocaba, diciéndole que siendo joven debería pelear mejor. Daiki, sentado entre los asientos, intentaba pedir ayuda. De repente, alguien agarró al rival de Raya por la camiseta. Era Suma. El tipo se sorprendió diciendo que alguien había estado escondido todo ese tiempo. Lo acusó de cobarde por no defender a sus amigos y sin dudarlo le dio un puñetazo en la cara.
Raya gritó que se detuviera, que Suma estaba ciego, pero antes de que pudiera ayudarlo, otro miembro de los Quito lo interceptó con una patada en el estómago. Le dijo que mejor peleara con él. Mientras tanto, Suma seguía recibiendo puños y rodillazos en la cara, hasta que de pronto agarró al tipo del cabello y preguntó si eso era su cabeza. En un segundo contraatacó con un golpe directo a la cara, que lo mandó a volar. Tanto Raya como su oponente se quedaron boquiabiertos. El rival de Suma se levantó furioso y le lanzó otra tanda de golpes que le dieron de lleno, pero Suma esperó el momento, lo agarró y le dio un cabezazo brutal en la nariz, que lo dejó sangrando y sin conocimiento. Suma incluso se quejó del dolor buscando al tipo, ya que no lo sentía cerca. Sin querer terminó agarrando a Bamola, lo cual lo asustó y lo hizo pensar que había algo raro ahí. Bamola lo regañó y le ordenó volver a su lugar, dejando a Raya desconcertado. En otra parte, uno de los Quito se lanzó directo hacia Gigi. Naki gritó que haría que sintiera el odio de todos los que había matado. Esa palabra, odio, le encendió algo por dentro a Gigi. Una sensación extraña le recorrió el cuerpo. El tipo no pudo llegar a él por las sombrillas de Futa. Y antes de poder cruzar, Gigi lo noqueó con un puñetazo que lo mandó lejos. Naki se enfureció y se lanzó directo hacia él. Algo dentro de Gigi empezaba a salirse de control. El ojo maldito, o más bien el mal de ojo, intentaba apoderarse de su cuerpo. Él intentaba resistirlo, diciendo que no saliera, que le había hecho una promesa a Okarun, no podía matar a nadie. Naki lo notó y con sarcasmo preguntó si hablaba en serio, si seguía aferrado a ese mocoso. Dijo que yo pensaba que ya habían exorcizado esa parte de él. Dicho eso, se lanzó con una patada voladora, gritando que si así era, entonces que dejara salir al ojo maldito. Gigi logró detener la patada, pero Naki no se quedó atrás y lanzó su ataque de anaconda, aunque fue bloqueado de inmediato, lo que la dejó sorprendida. La persona que la detuvo respondió con un doble golpe, pero Naki lo desvió sin esfuerzo. Quien intervino fue Seiko, que comenzó a intercambiar golpes con la madre de la familia Quito. Molestada, Naki le preguntó quién se creía, y mientras seguían peleando, Seiko le contestó que solo era una vieja y le ordenó a Gigi que se mantuviera atrás. Mientras tanto, Momo seguía lanzando maletas a los enemigos, que parecían no rendirse, y les gritaban que regresaran a prisión. Uno de ellos le reclamó que los habían arrestado sin razón por culpa de ellos, lo cual a Momo le pareció absurdo. Naki respaldó a su gente, diciendo que todo era culpa del grupo de Gigi, que habían atacado su aldea y se la habían quitado. Momo le gritó que estaban diciendo puras mentiras, pero justo cuando la discusión se intensificaba, uno de los motores del avión explotó. La nave empezó a perder altura y Momo, con el corazón en la garganta, preguntó si eso había sido una ráfaga de viento. Uno de los miembros de la familia Quito se asomó por la ventana y rápidamente avisó a Naki que tenían un problema serio, pero ella le gritó que dejara de quejarse. Gigi también miró afuera y vio la explosión, comprendiendo que estaban descendiendo, lo que puso aún más nerviosa a Momo, que no entendía cómo había pasado algo así. De pronto, un golpe fuerte sacudió el avión, asustando a Gigi. Informó que algo más los había chocado. Varios impactos más siguieron, dejándolo completamente confundido. Al asomarse otra vez, creyó ver criaturas marinas. Resultó que estaban rodeados por una nube gigantesca de tiburones voladores, o mejor dicho, tiburones que nadaban por el aire, acompañados por partes flotantes de caras humanas, como una oreja, una nariz y una boca. Además, se acercaba un tifón enorme y parecía que el avión iba directo hacia él. Gigi se puso aún más tenso y Momo gritó sin creer lo que veía. Los de la familia Quito también quedaron impactados. Bamola, por su parte, se emocionó y se asomó al instante, diciendo que quería ver los tiburones. Suma, frustrado, comentó que él también quería verlos, pero no podía. Momo dijo que todo era una locura, que hacían tiburones en el cielo, y antes de que pudieran reaccionar, un gran tiburón blanco atravesó el avión, lo que hizo que Gigi y Momo entraran en pánico. Seiko gritó que todos se sujetaran para no salir volando por el hueco. La presión empezó a succionar a los pasajeros, así que todos se aferraron con fuerzas a sus asientos. Momo gritó incrédula que un tiburón había hecho eso, mientras Gigi solo chillaba abrazando su asiento.
Seiko les ordenó ponerse las mascarillas de oxígeno si no querían desmayarse por la falta de aire, y todos obedecieron. Uno de los miembros de la familia de Naki pidió ayuda, pero ella, molesta, le dijo que ya era hora de que se cuidara solo. Momo comentó que la cosa se estaba saliendo de control y Gigi corrió hacia ella para ayudarla. Entonces Momo le gritó a Bamola que agrandara su cuerpo para tapar el agujero, pero notó que Bamola ya no podía verla ni oírla, así que dijo que no servía de nada. Fue Gigi quien finalmente le gritó la idea y Bamola, al entender, soltó lo que tenía y justo antes de ser absorbida, hizo que su traje de kaiju se expandiera. Así logró bloquear el agujero con su cuerpo. La presión volvió a la normalidad y todos cayeron al suelo. Momo, aliviada, dijo que casi llega con San Pedro. Pero no duró mucho la calma. Otro tiburón atravesó el avión justo detrás de ella, haciéndola gritar. Luego más tiburones comenzaron a perforar diferentes partes del avión. Momo, totalmente alterada, gritó qué diablos les pasaba a esos malditos tiburones. Seiko le contestó que estaban ahí porque el tifón los había levantado. Gigi vio que estaban congelados, apenas manteniendo los agujeros sellados. Seiko advirtió que no sabían cuánto tiempo iban a resistir y mandó a todos a sentarse y abrocharse los cinturones. Uno de los Quito, preocupado, preguntó qué iban a hacer, que a ese ritmo iban a estrellarse, pero Naki solo decía maldiciones, completamente alterada. Después Seiko preguntó si alguien había salido volando o estaba herido, y todos dijeron que no. Mientras se mostraba el exterior del avión, también le preguntó a Bamola si estaba bien. Ella dijo que sí, pero que los tiburones le estaban mordiendo la espalda. Gigi le preguntó a Momo si seguía ahí, y ella respondió que sí. Gigi comentó que hacía un frío tremendo. Seiko explicó que afuera estaban a menos de 50 grados, y se quejó de que los tiburones habían dejado el avión hecho trizas. Momo también se preocupó porque a ese paso todos se iban a congelar como los tiburones. De pronto Seiko soltó un quejido que alarmó a Momo, quien preguntó si estaba bien. Gigi también se dio vuelta. Para sorpresa de Momo, Seiko finalmente la notó, impactada de verla ahí, y eso hizo que Momo se pusiera a llorar de alegría. Dijo que por fin la podía ver, ya que antes ni siquiera reaccionaba a su presencia. Seiko entendió enseguida que los medicamentos estaban afectando sus sentidos. Agregó que eso era mala señal porque casi no podía sentirla. Comentó que nunca había visto un tifón así, y menos en esa época del año, ni tiburones cayendo del cielo. Dijo que esto era algo grande. Entonces Momo pensó en voz alta y le preguntó si creía que el dios Shimane los estaba rechazando. Gigi, por su lado, se preguntó si el ojo maldito tenía algo que ver con ese rechazo, mientras Momo pensaba que tal vez eran las maldiciones que los estaban afectando. Pero Seiko aclaró rápido que ese no era el motivo. Dijo que el dios de Izumo aceptaba a cualquiera, que un dios no rechaza a las personas así. Momo, confundida, gritó preguntando qué carajos estaba pasando entonces. Incluso se fijó en una nariz dentro del tifón. No podía ser algo normal. Al observarlo bien, se empezó a preguntar si estaban viendo a un hombre tornado o a un tifón humano. Gigi no entendía y preguntó por qué le decía así. Momo le explicó que podía ver una nariz e incluso una boca dentro del tifón. Gigi seguía sin entender y preguntó qué diablos es un tifón humano. Ahí fue cuando Momo recordó una de las intensas explicaciones de Okarun. Él les había contado que un tifón humano era un tipo de críptido nombrado por el criptólogo Takahashi Nakasaga. Según él, ese tifón era una criatura viva. Después de recoger testimonios de gente que decía haber visto ojos y narices volando, llegó a una conclusión de que era un ser que se desmembraba para volar. En ese momento Momo empezó a preguntarse qué significaba eso. ¿Acaso ese críptido venía del tifón? Pero Karuna había sido claro, el tifón mismo era un críptido viviente. Volviendo al presente, Momo recordó que Karun estaba obsesionado con los críptidos y que ya le había contado todo sobre eso. Dijo que los alienígenas Serpo usaron a los Nessie para atacarlos, así que tal vez ahora estaban usando al tifón humano. En ese momento el avión en el que iban empezó a girar, algo que Momo notó al instante, comentando que parecía que estaban dando vueltas. Gigi supuso que los pilotos estaban planeando un aterrizaje de emergencia en algún aeropuerto cercano. Momo entonces se preguntó si estaban en ese espacio vacío entre dimensiones y si el mundo real también estaría siendo golpeado por ese tifón. Mientras tanto, Gigi se alegraba, pensando que ya estaban a salvo. Dijo que podrían regresar por ahora y esperar a que pasara el tifón, pero Seiko gritó que no podían volver. Dijo que si perdían esta oportunidad no habría otra hasta el próximo año. Agregó que ya empezaba a sentir la presencia de Momo
como algo borroso y que si pasaba un año entero podría olvidarse de ella completamente. Afirmó que Momo tenía que llegar ahí ese mismo día, pasara lo que pasara. Momo preguntó cómo se suponía que iban a hacer eso si el avión ya estaba girando y ellos no tenían control. Seiko le contestó que sí podían hacer algo, que si el tifón les bloqueaba el paso entonces tendrían que sacarle la mierda a ese puto tornado. Momo se alteró y gritó que eso era imposible, que estaban hablando de un tifón, pero Seiko explicó que los tifones también seguían reglas. Dijo que se formaban por el agua cálida del océano y el vapor que ésta liberaba. Estos dos elementos eran la base del tifón, así que si quitaban uno podían detenerlo. Mientras hablaba miró hacia los tiburones congelados, dando a entender que ahí estaba la clave. Entonces miró a Gigi y le pidió que trabajaran en equipo con Momo. Esta, aún confundida, preguntó cómo se suponía que iban a derribar al tifón humano. Seiko explicó que primero Momo tenía que usar sus poderes para atrapar tiburones voladores. Eso la dejó en shock. Luego Seiko le preguntó a Gigi si había estado entrenando su energía espiritual todos los días y él respondió que sí. También le preguntó si podía usar su técnica Evil Gun y él lo confirmó. Entonces le explicó el plan. Cuando Momo atrapara a los tiburones, Gigi tenía que golpearlos con su Evil Gun y lanzarlos directo al tifón. Momo dudó, preguntó si eso realmente funcionaría. Gigi estaba confundido también, porque sonaba como si tuviera que disparar desde dentro del avión. Seiko le dijo que si sabía controlar su energía correctamente, no importaba que hubiera obstáculos. Agregó que él tenía talento y que confiaba en que él podía lograrlo. Momo volvió a protestar, diciendo que si lanzaban tiburones al tifón, no los rebotaría con el doble de fuerza. Seiko respondió que no podía asegurarlo, pero si lograban enfriar el vapor con los tiburones congelados, este se convertiría en hielo y agua. Dijo que si creaban nubes nuevas fuera del tifón, el ojo se expandiría, debilitando la tormenta. Además, si lanzaban los tiburones a la base del tifón, eso enfriaría directamente el océano y al perder su fuente de calor, el tifón se disiparía. Momo dijo que eso sonaba increíble y que harían todo lo posible. De repente, Seiko se levantó y empezó a caminar, haciendo que Momo gritara "espera", preguntando a dónde iba. Seiko le dijo que tenía que acercarse más al tifón, así que ella misma iba a pilotar el avión. Eso dejó en shock tanto a Momo como a Gigi. Momo, preocupada, preguntó si siquiera sabía hacerlo, pero Seiko simplemente dijo que lo dejara en sus manos, a lo que Momo respondió que eso no era una respuesta. Seiko repitió lo mismo y Momo gritó que la vieja ni sabía lo que estaba haciendo. Gigi se acercó a la ventana y le dijo a Momo que hicieran lo que pudieran. Luego le ordenó que atrapara a los tiburones y Momo se puso manos a la obra. Gigi, nervioso, comentó que esos tiburones iban a una velocidad brutal, pero Momo le dijo que se aguantara y la dejara concentrarse. Poco después, usó sus poderes y logró atrapar uno, lo que la hizo emocionarse. Gigi la felicitó y le dijo que se lo acercara. Ella lo hizo de inmediato. Gigi empezó a cargar su Evil Gun y en cuanto el tiburón se acercó, lo lanzó, haciéndolo volar como un cohete. Ambos gritaron emocionados porque lo lograron, pero cuando el tiburón alcanzó el tifón desapareció como si nada, dejando a Momo y Gigi un poco decepcionados. Trataron de animarse diciendo que no podían esperar resultados inmediatos, que tenían que seguir dándole. Mientras seguían concentrados en su plan, uno de los miembros de la familia Kito le señaló a su mamá que Gigi estaba lanzando tiburones al tifón, a lo que Naki respondió que era un gran imbécil. Luego el miembro le preguntó si debían matarlos, pero ella dijo que no. Explicó que en ese momento todos estaban metidos hasta el cuello en la misma mierda. Añadió que no era como si estuvieran ayudando por buena voluntad, pero si el tifón tenía que desaparecer, entonces lo mandarían a la mierda. Naki empezó a prepararse para usar su técnica. Después de gritar el nombre de su movimiento especial, Jennifer López Anaconda golpeó el suelo con ambos puños, creando un hoyo gigante, dejando impresionados a los miembros de su familia. Uno de ellos hasta comentó que, claro, no esperaba menos de la mujer más fuerte de toda la familia Kito. Naki bajó por el hoyo gritando que el tifón no debía subestimarlos. Lo llamó hijo de perra y dijo que ningún maldito tifón iba a tragarse a su familia. Descendió hasta la bodega del avión, metió la mano en su bolso y sacó un frasco de perfume con la etiqueta olor de gusano. Empezó a rociar los objetos almacenados mientras recitaba que su deseo más profundo debía cumplirse y que esa cosa tenía que perecer. Cuando gritó "surge", uno de los objetos en los que había echado perfume se transformó en el Tsuchinoko.
también conocido como el gusano mortal mongol. Momo y Gigi no podían creerlo, estaban totalmente confundidos. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Porque Momo juraba que ya habían derrotado a ese monstruo antes. Los miembros de la familia Quito se subieron al cuerpo del gusano y mientras lo montaban, Naki explicó que la gran serpiente que habían cultivado durante 200 años fue eliminada por Momo, pero que el espíritu de la gran serpiente seguía vivo. Contó que por milagro encontraron huevos de esa gran bestia, lograron incubar uno y lo alimentaron con ganado hasta que se volvió enorme. Momo gritó que eso no era un simple gusano y preguntó de qué diablos hablaban aquí. Ella explicó que como no se alimentaba de humanos, no podía usar las ondas suicidas, choques eléctricos ni gas venenoso. Entonces Gigi preguntó cómo había llevado una criatura así de grande. Naki respondió que era sencillo, si secas una gran serpiente se encoge y se puede guardar sin problema, y cuando quieres revivirla solo le echas un poco de agua y listo. Gigi se molestó diciendo que no tenía tiempo para lidiar con eso ahora mismo, pero Momo lo detuvo, notó que el gusano se estaba comiendo los tiburones. Naki lo animó a seguir comiendo y luego escupirlos directo al maldito tifón, y así lo hizo. Como una ametralladora comenzó a disparar una ráfaga de tiburones hacia el tifón. Mientras eso pasaba, Momo, impresionada, comentó que estaba volando por todos los lados como loco. Gigi dijo que era increíble, pero luego se dio cuenta de que técnicamente seguía siendo su enemigo, así que no debería estar tan emocionado. Momo luego preguntó cómo era posible que ese Tsuchinoko no se congelara a pesar de estar en el aire libre. Naki la llamó tonta y le dijo que nunca subestimara a un ser criado bajo tierra. La familia Quito seguía disparando su lluvia de tiburones contra el tifón humano, pero al mismo tiempo el tifón lanzaba sus propios ataques con torpedos de tiburón. Momo llamó a Gigi y le dijo que tenían que ponerse serios también. Un tiburón impactó justo cerca de la salida del gusano gigante, creando un agujero en el costado del avión. La presión del vacío empezó a succionar todo con fuerza brutal. Como Momo era pequeña, fue fácilmente arrastrada por la corriente, golpeada por los objetos voladores y casi se estrella con los escombros, lo que asustó a Gigi. Rápidamente se soltó del asiento al que estaba aferrado, usó el respaldo de otro para impulsarse y tratar de alcanzar a Momo. Logró deslizarse por la abertura resistiendo la succión e intentó atraparla, pero justo cuando casi la tenía no logró sujetarla y Momo siguió volando hacia el exterior. Gigi gritó desesperado al verla alejarse imponente. Justo en ese momento, cuando Momo estaba a punto de estrellarse contra el estabilizador vertical del avión, Suma atravesó desde adentro. Con uno de sus paraguas atrapó a Momo y con el otro se clavó en el suelo para anclarse. Gigi quedó en shock al verlo aparecer. Suma, sin perder tiempo, preguntó si Momo estaba dentro del paraguas. Lo cerró y lo retrajo para asegurarse de que la había atrapado. Por suerte, sí. Inmediatamente llamó a Futa pidiéndole que lo guiara porque seguía sin poder ver. En ese momento un tiburón congelado salió volando y lo golpeó, haciéndolo perder el equilibrio y soltarse del avión. Gigi gritó alarmado de nuevo, pero no se dejó llevar por el pánico y actuó al instante. Gracias a sus reflejos, alcanzó a agarrar la muñeca de Suma antes de que cayera por completo, y también se sostuvo del borde del agujero, forcejeando para no ser arrastrados. Gigi preguntó dónde estaba Momo. Suma respondió que la tenía, luego le habló directamente a Momo pidiéndole que le dijera algo. Ella, aún adolorida, se disculpó y le agradeció por salvarla. Mientras tanto, Naki llamó la atención de todos y preguntó cuántos tiburones más necesitaban lanzar al tifón humano. Cada miembro de la familia Quito repitió la misma pregunta en cadena. Naki notó que el maldito tifón no parecía debilitarse en lo absoluto. Momo les gritó que no pararan y el mensaje fue pasando de boca en boca entre todos los miembros de la familia Quito hasta llegar otra vez a Naki, y como buen mensaje roto pasó de no paren a no males y luego a tamales. Esto según la traducción que lean. Eso hizo que Naki dijera que sonaba delicioso. Curiosa, Naki preguntó qué demonios decían esos idiotas y gritó que no era momento para pensar en comida. Uno de los miembros de la familia notó que el tifón humano tenía tiburones atascados en cada fosa nasal y se lo señaló a Naki, quien lo mandó a callar de inmediato, llamándolo tarado. De pronto el tifón estornudó con tal fuerza que expulsó los dos tiburones como proyectiles y el impacto atravesó al Tsuchinoko como si fuera de papel, dejando un hueco enorme en su cuerpo. Todos se quedaron
pasmados ante semejante contraataque. Naki, completamente furiosa por las heridas del gran señor serpiente, no lo podía creer. Momo soltó una maldición y Naki, llena de rabia, gritó que un simple tifón no podía dañar así al gran señor serpiente. Explicó que ese monstruo estaba taponando su nariz con tiburones y luego los disparaba como misiles, lo que solo hizo que Momo se enfureciera aún más. El cuerpo del Tsushinoko quedó destrozado y comenzó a alejarse flotando del avión. Gigi le gritó a Momo que sin el gusano ya no había forma de atacar al tifón con los tiburones congelados, pero Momo no pensaba rendirse. Usó sus poderes para estirarse hacia el cuerpo del Tsushinoko y logró sujetarlo, aunque el viento la arrastraba sin freno. Por suerte alcanzó a engancharse al avión otra vez con sus habilidades. Gigi le pidió que aguantara, pero el viento era demasiado fuerte y acabaron siendo arrastrados lejos del avión. Volaban sin control, gritando, mientras Suma, aún en shock, intentaba ubicarlos. Gigi le avisó que ya no estaban a bordo. Al mismo tiempo, uno de los miembros de la familia Kito gritó que se caía, pidiendo ayuda a Naki, pero ella lo cayó de un grito llamándolo imbécil. Pese a todo, Momo no cedía. Decidió que no pensaba dejar que todo acabara así. Activó su psicoquinesis y unió su poder mano invisible al cuerpo del Tsushinoko. Gracias a eso, la criatura recuperó forma y empezó a volar de nuevo. Los Kito celebraron y Naki proclamó con orgullo que se trataba del gran señor serpiente, alabando su increíble poder. Gigi, impresionado, le preguntó a Momo cómo estaba haciendo eso. Ella explicó que ahora el gusano era como una cometa básicamente. Le había hecho un hueco para que el aire entrara por su boca y así volara como una. Luego le gritó a Naki, a quien llamó vieja, que levantara la cabeza del Tsushinoko. Naki se sorprendió al oír su voz. Momo insistió en que subieran más alto, mientras Gigi se preocupaba porque el avión ya los había dejado atrás y sin él no podrían lanzar más tiburones. Pero Momo no estaba de acuerdo, dijo que así estaba mejor, que debían seguir subiendo hasta alcanzar la estratosfera. Gigi le dijo que eso era demasiado peligroso, pero Momo no lo dejó terminar. Explicó que si no destruían al tifón humano, aquí y ahora no llegarían a Shimane, pero para acabar con él tenían que destruir lo que llamaban el ojo del tifón. Y al llegar a la estratosfera lo vieron. En el centro de esa monstruosidad había un ojo gigantesco. Apenas lo tuvieron de frente, Momo le gritó a Gigi que apuntara directo al centro y disparara con su Evil Gun al máximo. Mientras se acercaban a la pupila, Gigi dijo que no podía usar bien su arma así, porque el esfuerzo de sostenerse del Tsushinoko lo estaba drenando. Momo le aseguró que ella lo mantendría en posición con sus poderes y también pidió ayuda a Suma. Usando su psicoquinesis de nuevo, lo sujetó a ambos para que no cayeran y le dijo a Gigi que comenzara. Este la elogió, la llamó increíble y se preparó para disparar. En posición lanzó un disparo brutal de su Evil Gun directo al ojo. El proyectil pasó volando a toda velocidad cerca de la familia Kito, dejándolos atónitos. El ataque dio justo en la pupila y Gigi celebró que había funcionado, pero en segundos la parte dañada se regeneró completamente, dejando a Momo y Gigi en shock. El ojo comenzó a soltar electricidad, concentrándola justo en el centro. Momo gritó que venía un ataque y le pidió a Naki que los moviera a un lugar seguro. Por suerte lograron esquivarlo, pero vieron como los tiburones alcanzados por el rayo se desintegraban al instante. Una descarga eléctrica inmensa iluminó el cielo, y Momo, ya exasperada, dijo que las cosas se estaban poniendo feas. Gigi comentó que si uno de esos rayos los alcanzaba, estarían acabados. Con preocupación preguntó qué podían hacer si su Evil Gun no funcionaba. Momo, irritada, le respondió que no era el momento para decir eso. Luego recordó lo que Okarun les había explicado antes, que el tifón humano era una criatura viva, un críptido. Algo encajó en su mente en ese instante. Rápidamente llamó a Naki y le ordenó alimentar al Tsushinoko con todos los tiburones congelados que tuviera. Naki, confundida, dijo que llevaba rato escuchando su voz sin saber de dónde venía y exigió saber dónde demonios estaba. Momo, fastidiada, le gritó que no pensara en eso, que simplemente hiciera lo que se le pedía y la llamó idiota. Naki le respondió de vuelta que la idiota era ella y explicó que si alimentaban al señor serpiente como quería, este ya no podría volar, pero Momo insistió en que eso no importaba. Lo siguiente que harían era lanzarse directo al ojo del tifón.
Eso dejó a Gigi en total alerta y no pudo evitar preguntar si Momo hablaba en serio, diciendo que ese plan estaba completamente loco. Explicó que acercarse a cualquier parte de ese monstruo sería básicamente recibir un rayo de inmediato. Naki, por su parte, la acusó de haber perdido toda esperanza y querer arrastrarlos a todos con ella, pero Momo no estaba actuando por desesperación ni mucho menos un plan suicida. Ella todavía creía que había una forma de acabar con esa cosa. De hecho, le dijo a Naki que iba a resolver de una vez por todas los asuntos pendientes entre ellas y la familia Quito, pero que por ahora necesitaba que hicieran que el gusano se tragara los tiburones congelados. Naki, molesta, le gritó que no tenía derecho a darle órdenes, la llamó pedacito de mierda y preguntó si en serio creía que podía arreglar las cosas con ellos así como así. Aún así, empezó a alimentar al gusano. Dijo que lo haría no porque alguien se lo dijera, sino porque ella lo decidía. Luego se giró hacia los miembros de la familia Quito y les preguntó si tenía razón, llamándolos idiotas. Todos respondieron de inmediato que sí, que tenía toda la razón. Momo, ya harta, solo preguntó qué diferencia hacía eso. Después de alimentar al Tsushinoko, Naki lo mandó a toda velocidad directo hacia el ojo del tifón, gritando que allá iban. Gigi rápidamente alertó a Momo de que se venía otro ataque eléctrico. Momo le ordenó a Naki que soltara los tiburones congelados, y Naki lo hizo, lanzándolos justo hacia el rayo que venía del ojo. La electricidad rebotó en los tiburones, evitando que los alcanzara. Gigi se quedó en shock, los tiburones funcionaban como un escudo. Momo explicó que la electricidad tenía problemas para atravesar el hielo. Gracias a eso pudieron acercarse poco a poco. Gigi gritó que estaban a punto de estrellarse directo contra el ojo del tifón. Momo de pronto le ordenó a Naki que desviara el rumbo y ella obedeció sin pensarlo. Lograron pasar de largo el ojo, lo que confundió a Naki. Ella pensaba que iban a lanzarse directo. Gigi avisó a Momo que ya habían pasado el ojo, pero ella respondió que todo estaba bien. Lo que buscaban no era el ojo, sino el tifón en sí. Entonces Momo le dijo a Gigi que apuntara su Evil Gun hacia el mar. Él se quedó en blanco sin entender. Momo explicó que los tifones se forman por el agua cálida del mar y el vapor que genera, pero agregó que esa temperatura solo se encuentra a unos 50 o 100 metros de profundidad. Más allá el agua está fría, entonces si agitaban esa agua dentro del ojo del tifón, la temperatura bajaría y el tifón se debilitaría solo. Gigi la llamó genio y Momo, con aires de superioridad, le respondió que ya lo sabía, que dejara de hablar y disparar otra vez. Gigi se concentró, formó la esfera de energía y gritó el nombre de su técnica. La lanzó directo hacia el tifón con toda su fuerza, como si fuera un poderoso Kamehameha, cayendo con violencia. El ataque alcanzó el mar. Gigi tenía una expresión de intensidad total. No iba a ceder ni un segundo. Momo observó el avance, pero notó que no era suficiente. Le pidió a Gigi más poder, porque el ojo se acercaba. Preguntó a Naki cómo iban con los tiburones y ella respondió que ya no tenían más. El tanque estaba vacío. También advirtió que el tifón se acercaba y estaba empezando a brillar. Gigi seguía disparando con todo lo que tenía, frustrado de que el mar no se enfriara más rápido. De pronto, Suma se le acercó, le tocó el hombro y el brazo preguntándole si estaba disparando en la dirección correcta. Gigi se sorprendió, entonces Suma desplegó su paraguas que empezó a girar. Llamó a Futa para que lo ayudara y juntos impulsaron aún más el ataque de Gigi. La zona afectada por el rayo se expandió, cubriendo gran parte del mar, lo que aceleró la mezcla del agua caliente con la fría. En poco tiempo lo lograron, las capas del mar se mezclaron y el tifón humano empezó a desvanecerse poco a poco. Se podía ver a simple vista cómo se debilitaba, hasta que finalmente desapareció por completo. Raya estaba sin palabras, no podía creer que sus compañeros hubieran logrado vencer ese tifón. Mientras Daiki lo miraba con ansiedad, de repente recordó el momento en que Suma le ofreció un lugar donde quedarse mientras buscaba cómo volver a la normalidad. Suma le había dicho que dejara de preocuparse y que él se encargaría de arreglar todo. Al recordar eso, Daiki preguntó rápidamente a Raya dónde estaba Suma. Este, agarrado con fuerza al asiento para no volar por el viento, le respondió que no sabía y solo esperaba que regresara sano y salvo. De pronto, Daiki le exigió a Raya que lo llevara a la cabina del avión. Este le preguntó por qué se le ocurría eso ahora. Daiki gritó que necesitaban ayudar a Suma. Raya le respondió que era una locura, que qué podían hacer ellos dos, especialmente si Daiki ni siquiera podía caminar bien. Él cerró los ojos por un momento y recordó cuando su papá lo había llevado una vez a una cabina de avión para enseñarle
enseñarle cómo funcionaba. Luego le dijo a Raya que él sabía pilotar un avión, lo que dejó a Raya completamente sorprendido. No le creía y le gritó que no había forma de que eso fuera verdad, que no era lo mismo que jugar un videojuego en una sala de arcade. Pero Daiki le explicó que su papá era piloto y siempre lo dejaba usar simuladores de vuelo en la computadora. De pronto le pidió perdón a Raya y le confesó que todo ese tiempo lo había estado engañando. Eso atrapó la atención de Raya. Daiki le dijo que él y todos los demás eran buenas personas, pero que él no era así, que no valía la pena protegerlo. Le confesó que antes solía acosar a sus compañeros de clase, y eso dejó a Raya completamente impactado. Recordó aquel momento en el que se burló de un compañero, y en ese recuerdo presumía que su papá era piloto y que él también lo sería. Sus compañeros lo miraban con admiración, incluso uno le dijo que era inteligente y capaz de lograr cualquier cosa. Todo el grupo creía que de verdad podría lograrlo. Justo después se giró hacia un chico que estaba en primera fila y le preguntó por él, llamándolo Toru. Ahí fue cuando empezó a humillarlo, diciendo que no servía para nada en la vida, que era un fracaso en la escuela y que como mucho terminaría recogiendo basura o algo por el estilo. Pero la reacción de Toru fue completamente distinta a lo que él esperaba. Le contestó que los recolectores de basura eran quienes mantenían limpia la ciudad y que era un trabajo importante. Luego hasta le agradeció con una sonrisa. Eso dejó a Daiki confundido, sin saber qué pensar. Más adelante le confesó a Raya que siempre miró por debajo del hombro a Toru, pero que en realidad era admirable. Agregó que Toru le había mostrado lo poco que valía él mismo, lo que solo lo frustró más. Creyó que terminar en Danmanra había sido su castigo por portarse así. Ni siquiera podía volver al hogar del que antes se sentía orgulloso, y fue entonces cuando comprendió lo necio que había sido. Incluso pensó que si moría nada cambiaría. Quizás todo sería más fácil si simplemente se rendía. Aún así, con lágrimas y determinación, dijo que quería disculparse con Toru. Le explicó a Raya que tanto él como Suma le habían enseñado algo importante, cómo vivir como una buena persona, y que él también quería ser alguien así, alguien amable, fuerte y sincero como ellos. Quería convertirse en un buen hombre. Dijo que si Raya o Suma se metían en problemas, él quería ser de los que hacían todo para ayudarlos. Eso dejó a Raya en shock. Mientras todo eso pasaba, Seiko estaba en la cabina del avión, luchando por entender el manual de vuelo. Repetía para sí misma que podía aguantar, pero por más que se esforzara en mantener su cuerpo fuerte para salvar a su nieta del peligro, poco a poco se fue desmayando a causa de su enfermedad. Por suerte, Daiki y Raya llegaron a tiempo. La llamaron de inmediato y le preguntaron si estaba bien. Eso la sacó de su trance. Seiko se sorprendió al verlos y les preguntó qué hacían allí. Raya contestó que ellos tomarían el control. Seiko le agradeció de que la llamara señorita, admitiendo que ya casi se había desmayado. Luego preguntó si de verdad podía volar el avión. Raya le explicó que el papá de Daiki era piloto y que Daiki había usado simuladores de vuelo. Seiko se molestó por no habérselo dicho antes. Raya ayudó a Daiki a sentarse frente a los controles y le advirtió que mantuviera la calma. Este dijo que lo tenía claro. Mientras empezaba a pilotar el avión, la historia volvió con Momo y los demás que estaban agarrados del Tsushinoko de la familia Kito. Ahí Suma le preguntó a Gigi si ya habían vencido al tifón. Gigi dijo que sí, pero que ya no podía ver el avión. Entonces preguntó cómo iban a volver. De pronto Momo gritó que esperaran y preguntó a dónde se dirigía el gusano en el que estaban montados. Llamó a Naki para que le respondiera y le ordenó que subiera más alto y se dirigiera a Shimane. Naki le respondió con sarcasmo preguntando si estaba bromeando. Dijo que los llevaría directo a su escondite para convertirlos en sacrificios humanos, lo cual encendió algo en Gigi. De inmediato gritó que el mal de ojo no debía salir, lo que llamó la atención de Naki. Ella le dijo que él también sería sacrificado. Un miembro del grupo gritó que había un problema, pero Naki lo mandó a callar, exigiéndole que no interrumpiera mientras hablaba. Pero en cuanto miró a donde él apuntaba, se dio cuenta del peligro. Un tiburón volador gigante venía directo hacia ellos, con la boca abierta listo para tragárselos. Nadie pudo mover al Tsushinoko. Todos gritaron del miedo y el tiburón los tragó por completo. Justo antes de que Gigi y Momo también fueran comidos, Momo les ordenó saltar y lo hicieron, esquivando por poco las mandíbulas del monstruo. Sin embargo, comenzaron a caer en picada. Al mismo tiempo, Gigi ya no pudo contener al ojo maligno y Momo lo notó con sorpresa. El ojo maligno reaccionó al instante, posicionándose al lado del tiburón y gritando con rabia que mataría a todos los Kito. Le dio
una patada brutal al estómago del tiburón, provocando que el animal vomitara. Gritó otra vez exigiendo que los Quito salieran de su estómago. La fuerza de su golpe fue tan brutal que lanzó al tiburón gigante volando lejos, pero eso hizo que Suma y los demás perdieran el equilibrio. Momo miraba impactada mientras el ojo maligno notaba que ahora ellos también estaban cayendo. Aún así no le importaba, solo quería atrapar a los Quito y no pensaba dejarlos escapar. Momo le gritó que ese no era el momento para pensar en eso. Intentó recordarle a Suma que podían usar su paraguas, pero él le dijo que ya había usado los dos. A pesar del peligro, el mal de ojo se reía como si estuviera disfrutando la caída. Momo pensó rápido y los ordenó que se sujetaran entre ellos. El mal de ojo se negó diciendo que no quería, entonces Momo se enojó y les gritó que lo hicieran ya. Les explicó que usaría su poder como paracaídas. Cuando Suma y el mal de ojo se abrazaron, Momo activó su poder y los envolvió, pero no funcionó. La caída no se detuvo, lo que la alarmó. El mal de ojo seguía empujando a Suma, diciéndole que lo soltara. Suma, harto, le dijo que si seguía así lo mataría. Momo se dio cuenta de que no podía formar alas mientras sujetaba a los dos, pero justo en ese momento notó algo frente a ellos. Era el avión y se sorprendió de que hubiera regresado por ellos. En la cabina, Daiki avisó que podía haber algo, y Seiko le respondió que probablemente eran Momo y los demás. Mamola, usando su traje mientras bloqueaba el agujero en el avión, le dijo a Seiko que seguirían viendo a Gigi y al resto si continuaban volando en línea recta. Añadió que solo necesitaban mantener la velocidad. Seiko la felicitó, pero también preguntó cómo había averiguado su ubicación si ni siquiera estaba mirando hacia adelante. En cuanto a Momo, gritó que la dejara encargarse. Dijo que atraparía el avión cuando pasara. Se preparó, pero los otros dos seguían discutiendo. El mal de ojo seguía negándose a cooperar y Suma ya estaba perdiendo la paciencia. Cuando el avión se acercó, Momo usó su poder y logró agarrarse de él sin soltar a los otros dos. Después de un rato, Daiki consiguió pilotar el avión con éxito y llegaron a una zona de aterrizaje. Al tocar tierra, todos mostraban alivio y alegría, y Raya incluso se emocionó hasta las lágrimas mientras elogiaba a Daiki por haber volado el avión. En la parte trasera, el grupo de Momo se reunía. El mal de ojo estaba molesto porque ya no volaban. Momo confesó con nervios que pensó que era el fin para ellos. Suma, tocando un tiburón dentro del avión, comentó que no podía creerlo. Mamola se acercó para decir que uno de los tiburones la había estado mordiendo el trasero mientras bloqueaba el agujero. Añadió que su tiempo en el espacio vacío estaba por acabarse. Eso alarmó a Momo, quien inmediatamente ordenó a todos volver a sus asientos. Se apresuró a indicarles dónde debían sentarse, y cuando le señaló el lugar al ojo maldito, este gritó que no quería. También regañó a Suma por quedarse parado, a lo que Suma respondió molesto, diciendo que no podía ver. Mamola entonces lo ayudó a llegar a su asiento. El temporizador avanzaba rápidamente, lo que llamó la atención de Mamola. Momo gritó para que todos se sujetaran. El ojo maligno empeoró las cosas diciendo que quería ver el exterior y que iba a salir. Momo, ya irritada, le gritó que se sentara, llamándolo hijo de perra y advirtiéndole que no quería tener que contarle a Okarun lo que estaba haciendo. Al instante, finalmente salieron del espacio vacío y todo volvió a la normalidad. El mal de ojo claramente estaba aburrido, Seiko estaba impactada por lo que acababa de pasar y Momo suspiró aliviada diciendo menos mal que no pasó nada en el mundo real. Desde un costado del avión, Momo escuchó a dos mujeres hablando. Una decía que cuando el tifón se acercó pensó que algo terrible pasaría. La otra respondió que por suerte llegaron al aeropuerto sanos y salvos. Una comentó que las personas armadas de antes simplemente desaparecieron y se preguntaba qué había pasado realmente. La otra dijo que era algo aterrador y que parecía más un sueño que otra cosa. Momo se quedó sin palabras al darse cuenta de que los civiles sí se habían dado cuenta. Mientras tanto, la escena cambió a la familia Quito. Naki gritaba furiosa preguntando qué demonios estaba pasando. Decía que no entendía dónde estaban, que sentía como si estuvieran en medio de la nada. Algunos miembros de su familia inspeccionaban el tiburón gigante, otros saltaban como si fueran tan ligeros como plumas. Uno preguntó si el aire también les parecía delgado. Naki se enojó aún más y empezó a maldecir, convencida de que Momo los había engañado. Dijo que todo era parte del plan de Momo para usarlos como quisiera y luego mandarlos a un lugar lejano. Mientras se mostraba la Tierra desde el espacio, Naki juró que Momo no se saldría con la suya y prometió despedazarla, advirtiéndole que no se olvidara de ella. Ahí se reveló que la familia Quito y su Tsushinoko habían aterrizado en la superficie de la luna.
Por otro lado, la historia mostró a los serpos, quienes parecían tener alguna conexión con el tifón humano. Uno de ellos, mirando sus pantallas holográficas de alta tecnología, comentó que la operación había fallado. Dijeron que habían teletransportado ese tifón desde Filipinas con la idea de derribar el avión, pero no esperaban que se disipara forzosamente. Luego revisaron los datos de Momo y dijeron que era una persona extremadamente peligrosa. Aunque preferían mantenerse alejados, quizás tendrían mejores probabilidades si la enfrentaban cuerpo a cuerpo. Si no hacían algo pronto, el conde Saint-Germain podría ponerle las manos encima. Uno agregó que sería necesario enviar una gran cantidad de tropas. Después la escena se trasladó a la escuela de Okarun, donde ya habían varios policías y ambulancias reunidos. El maestro pervertido Murakami ya estaba arrestado y Kouki estaba dando su testimonio. Ella contó que Murakami la había amenazado con filtrar unas fotos suyas en ropa interior. El oficial que la entrevistaba le dijo que entendía y que podía irse a casa, pero que debía presentarse al día siguiente para dar una declaración detallada. Después, Queen Sensei le preguntó si estaba bien y la felicitó por haber hecho lo correcto, pero Kouki rechazó el elogio diciendo que en realidad todo era su culpa. Por otro lado, Aira estaba en una camilla siendo llevada a la ambulancia, exagerando su dolor para llamar la atención de Okarun, y le funcionó porque él se ofreció a acompañarla. Rin preguntó si debía ir también, pero Aira respondió que si era posible, prefería que Okarun fuera solo. Sin embargo, su plan fue frustrado cuando Queen Sensei dijo que ella sería quien acompañaría a Aira y le pidió a Okarun y Rin que se fueran a casa, dejando a Aira sorprendida mientras Rin aceptaba sin problemas. Poco después la ambulancia arrancó. Aira, intentando parecer tierna, le pidió a Okarun que prometiera visitarla. Sakata asintió con una sonrisa, diciendo que Aira siempre mantenía la cabeza en alto sin importar la situación, mientras Okarun y Rin mostraban su preocupación por ella. Después de eso, Okarun le preguntó a su representante de clase si estaba bien, y ella le respondió que sí, que fue gracias a que Aira y Kouki la protegieron. Entonces Okarun recordó a Hase y preguntó cómo estaba, justo cuando lo mostraron en la ambulancia, completamente alterado. Sakata comentó sin rodeos que a quién le importaba ese tipo, y en modo serio que lo importante era que el caso aún no estaba resuelto, lo que captó la atención de Okarun y Rin. Según la joven, Murakami, al igual que Kouki, también estaban siendo manipulados por alguien que le ordenó recolectar habilidades. Okarun preguntó si eso significaba que había alguien más intentando robar los poderes de Momo, lo que hizo que Sakata se cuestionara por qué la había mencionado. Explicó que actualmente las organizaciones criminales habían evolucionado a sociedades secretas. Antes era fácil localizarlas, pero ahora se mezclaban tan bien en la sociedad que ya nadie sabía dónde estaban ni qué hacían. Afirmó que eran completamente invisibles. Incluso contó una historia de otro país donde un anciano que manejaba un tractor terminó siendo un mafioso. Agregó que los miembros de esas organizaciones ni siquiera sabían los nombres o caras de sus propios compañeros. Okarun preguntó cómo era posible que funcionara así, y Sakata le explicó que se organizaban por medio de subcontrataciones, tercerizaban los delitos porque era más barato y dejaban menos rastros. Aunque estaban dentro de una estructura, actuaban de forma individual, sin saber quién era el enemigo o aliado. Okarun pensó que entonces sería imposible llegar al verdadero líder detrás de todo, pero Sakata no estuvo de acuerdo. Dijo que no eran una unidad perfecta, que las organizaciones que tratan a la gente como números solo por eficiencia eventualmente se desmoronan. Lo que realmente importaba ahora era el vínculo entre compañeros de confianza. De repente abrió su uniforme y mostró una camiseta con el logo del Club de Investigación de Historia y Cultura. Declaró que mientras sus lazos como club fueran fuertes, no había enemigo que pudiera con ellos. Okarun sonrió diciendo que entonces todavía había esperanza, mientras Rin lo alababa por decir justo lo necesario. Pero Sakata, en vez de aceptar el cumplido, señaló a la representante de clase diciendo que no sabía juzgar bien a las personas y que debía tener más cuidado. Rin no estuvo de acuerdo y dijo que eso no era cierto. Mientras ellos discutían, lo primero que le vino a la mente a Okarun al hablar de sus compañeros fue el rostro de Momo, lo que le trajo calma. Sin embargo, el momento se rompió cuando Sakata lo llamó soldado Takakura y le preguntó si él fue la primera persona en la que pensaba al hablar de compañeros. Okarun, sorprendido, lo admitió
sintió con dudas. Sakata entonces le dijo que si algo le pasaba, no dudara en correr a su lado para que pudiera fusionarse de inmediato, algo a lo que Okaruna accedió, aunque algo incómodo. De pronto apareció Manjiro, llamando su atención de inmediato. Sakata preguntó si era amigo o enemigo. Manjiro explicó que estaban ahí porque su maestra le había ordenado protegerlos. Okaruna le preguntó si se refería a Seiko como su maestra. Él respondió que Seiko había sido atacada por un grupo misterioso y que temía que también los fuera a atacar a ellos. Además le dijo que Seiko le había pedido que le entregara algo que llevaba con él, lo que dejó a Okaruna desconcertado y nosotros con la duda de qué era. Así termina este arco llamado Tifón Humano. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para saber qué sucede en el siguiente arco, que está actualmente en publicación. Muchas gracias por estar aquí hasta el final, recuerda que somos Geek Boys Resumen, hasta la próxima.